El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba es el sistema de medidas económicas coercitivas unilaterales más abarcador, completo y prolongado que se haya aplicado contra país alguno. Representa una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de este pueblo y el principal obstáculo al desarrollo del país. La necesidad de poner fin a la genocida política centra este 29 de octubre por 32ª ocasión la atención del máximo órgano de deliberación de las Naciones Unidas. Cuba Visión Internacional inicia desde hoy una transmisión especial para acompañar estos debates que acontecerán en sesión plenaria de la Asamblea General. Nuestro gobierno trabaja y trabajará sin descanso, unido a nuestro pueblo, en función de estabilizar y recuperar el crecimiento de la economía a pesar del impacto destructivo y asfixiante del bloqueo, sabiendo que es un desafío colosal, fruto de la política cruel, unilateral, agresiva de Estados Unidos, pero sabiendo que el bloqueo lo tenemos que sobrepasar con nuestros propios esfuerzos por nosotros mismos. Una nueva propuesta de resolución presentada por Cuba vuelve a pedir el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos. El más reciente informe abarca en esta ocasión los perjuicios ocasionados por esta política desde marzo de 2023 hasta febrero de 2024. La periodista Adianés Sáez pone en contexto los datos recogidos en este documento. Bienvenida, Adianés. Hola, un saludo. Apenas 8 horas que pasa Cuba bajo el impacto del bloqueo estadounidense hacen que el país pierda $4.500.000 con los que se pudieran adquirir juguetes o medios didácticos para los más de 1.000 círculos infantiles existentes en la isla. Este es solo un ejemplo de los muchos que aparecen en el informe que cada año presenta Cuba ante Naciones Unidas y que recoge esta vez los daños ocasionados por esa política de gobierno de Estados Unidos entre marzo de 2023 y febrero de 2024. Para tener una idea, en esa fecha el bloqueo causó perjuicios materiales a la mayor de las Antillas, estimados en el orden de los 5.056.8 millones de dólares, lo cual representa un incremento de 189.8 millones de dólares con respecto a la cifra recogida en el informe anterior. Números millonarios que podrían parecer vacíos, pero que en realidad nos dicen mucho. En los últimos 3 años se reportaron un total de 1.064 negativas por parte de bancos extranjeros a prestar servicios a entidades cubanas, incluyendo transferencias para compra de alimentos, medicamentos, combustibles, piezas de repuesto para el sistema energético nacional y bienes de consumo esenciales para la población. Debido a esto y ante la imposibilidad de acceder a rutas logísticas más rápidas y expeditas, nuestro país ha debido asumir elevados costos adicionales para adquirir insumos de prioridad. Y si lo llevamos a la vida cotidiana del cubano de a pie, donde la situación con el transporte público es bien compleja, donde hay cortes de electricidad por averías y falta de combustible o donde hay una escasez de insumos fundamentales, el bloqueo está ahí, impidiendo, por ejemplo, la adquisición de la insulina necesaria para cubrir la demanda anual del país, donde la diabetes afecta a 66 de cada 1.000 personas. Por otro lado, con 2.850 millones de dólares que Cuba pierde por el bloqueo, se pudieran tener los ómnibus necesarios para el transporte público en toda la isla, o con otros 25.200.000 dólares se garantizarían las computadoras en los centros educativos de la nación caribeña. Acá podemos ver, estas máquinas mecánicas de escritura de Braille Perkins no pueden ser adquiridas por nuestro país solo por el hecho de ser fabricadas y comercializadas en los Estados Unidos. Hoy los casi 200 niños de la Escuela Especial 14 de Junio en la ciudad de Guantánamo no pueden adquirir este y otros recursos para su aprendizaje, como lentes o cristales de alta graduación, debido al bloqueo. Porque cada curso escolar requiere un financiamiento estimado de $21.789.000,
Un presupuesto que con solo 38 horas sin bloqueo permitiría a esos niños y a otros miles en Cuba tener cubierta su base material de estudio. Como dijera el pasado 22 de septiembre el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, también ministro de Relaciones Exteriores del país, los pueblos necesitan menos injerencia y más solidaridad, menos intercambio desigual y más equidad, menos politización y doble rasero y más diálogo. Tanto el bloqueo como la permanencia de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo son una muestra de que el gobierno de Estados Unidos no hace caso a la comunidad internacional ni respeta los derechos de los pueblos. Es hora ya, por tanto, de que los países aboguen por un verdadero cambio en la gobernanza global, donde ni a Cuba ni a ninguna otra nación del mundo se nos oprima por querer ser dueños de nuestro propio destino. Así terminamos por hoy. Gracias por su atención. Gracias a Diané. La aplicación unilateral de esta política estadounidense transversaliza sectores sensibles de la sociedad cubana, pero de manera particular lacera la implementación de las políticas públicas adoptadas por el gobierno en el sector de la salud, limitado durante décadas al acceso de equipamientos y de recursos vitales para defender el derecho a la vida. El impacto del bloqueo de Estados Unidos en el sector de la salud es real, significativo y sensible. Carencia de medicamentos, reactivos, piezas de repuesto para equipos de diagnóstico y tratamiento, instrumental médico y otros insumos necesarios es reflejo diario de la aplicación de esta política contra el pueblo de Cuba. Cada año la empresa Medicuba, importadora de los medicamentos y gastables del Sistema Nacional de Salud, contacta a 69 compañías estadounidenses para indagar sobre las posibilidades de importar medicamentos, equipos, dispositivos. La gran mayoría no reacciona y 3 responden de manera negativa. En el Congreso de Hematología 2023 se hicieron todas las relaciones contractuales con la firma Violat Internacional para recibir un grupo de equipamientos que iban a tributar el diagnóstico morfológico, molecular, inmunológico, destinado precisamente a los pacientes que necesitan trasplante de médula ósea. Esos son los pacientes con enfermedades hematológicas malignas que solamente un trasplante los puede curar. El programa de trasplante en el país está prácticamente detenido. Se hizo el convenio, se hizo la contratación con la firma cumplió con poner los equipos en Cuba. El Ministerio de Salud Pública hizo un esfuerzo extraordinario y pagó al banco que tradicionalmente en Panamá hacía las transacciones con esa firma. Y el banco no terminó la transacción. Quiere decir que la firma no recibió el pago por los equipos que están actualmente en el país, están aquí en el país, pero no tienen autorización de puesta en marcha. Las crecientes dificultades en el sistema de salud no solo repercuten en la atención a la población cubana que durante más de 60 años ha recibido un servicio médico gratuito, universal y de calidad. Genera además tensiones en los profesionales del sector, impacta en las instituciones y provoca angustias en familiares y pacientes. No contar con un medicamento específico, con una tecnología idónea para la atención de una enfermedad es necesario para salvar una vida, causa sufrimiento y desesperación entre los pacientes y sus familiares, pero también en nosotros, en el personal médico. Ese dolor en realidad no puede ser cuantificado. Su implicación es contraria al lema de nuestra sociedad: nada es más importante que un niño. Es por eso que hoy, una vez más en esta tribuna, expresamos nuestro enérgico rechazo a ese cruel e injusto bloqueo. El bloqueo se basa, como se sabe, en la ley de comercio con el enemigo del gobierno de los Estados Unidos. En este caso, ¿quién se convierte en el enemigo para el gobierno de los Estados Unidos? Los enfermos, los niños, la familia de los niños enfermos, que sufren los problemas y que no ven, o muy difícil a veces ven, las posibilidades de solución.
Entre marzo de 2023 y febrero de 2024, los daños del bloqueo en el sector de la salud ascendieron a $268.515.210, cifra que supera en 28.7 millones a la reportada en el informe presentado el año anterior ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Gisela Soto Navarro, Cubavisión Internacional. Y para hablar del impacto del bloqueo específicamente en el desarrollo de la salud sexual y reproductiva en Cuba, recibimos en el estudio a la presidenta de la Sociedad Científica Cubana para el Desarrollo de la Familia, la doctora Miladis Orraca. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial. Gracias a usted por invitarme. Miladis, ¿cuál es la labor de la Sociedad Científica Cubana para el Desarrollo de la Familia? Bueno, la Sociedad Científica Cubana es una asociación que pertenece a una organización mundial, a una organización no gubernamental, y que pertenece en Cuba también a la ACNUR, está asociada a la ACNUR. Y esto forma parte la Asociación Cubana de Naciones Unidas. Y la sociedad que nosotros dirigimos pertenece a la sociedad civil cubana y se encarga de promover la salud sexual y reproductiva. Cuando hablamos de promover, hablamos de capacitar a los profesionales de la salud y al pueblo, de comunicar todo lo relacionado con la salud sexual y reproductiva, de hacer investigaciones y tratar de hacer acciones comunitarias. Doctora, ¿cómo se traduce a diario el impacto del bloqueo en el desarrollo de la salud sexual y reproductiva en nuestro país? Bien, como lo planteó el canciller de Cuba, el impacto más importante es la imposibilidad de poder adquirir dispositivos y medicamentos que influyen o que se utilizan estos recursos en los programas que abarcan la salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, uno de los más impactantes y conocidos por la población es la dificultad que hoy tenemos para poder adquirir anticonceptivos, dígase los condones, que son tan populares y utilizados por los jóvenes y por los no ya tan jóvenes, que previenen enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual, y son muy útiles para la prevención de un embarazo no deseado. Así no es solo los anticonceptivos, como dijo el canciller en su informe, también hay imposibilidad de recibir medicamentos que son necesarios para la labor preconcepcional que realizan nuestros médicos de la familia con las mujeres en edad reproductiva, y una vez que se embarazan, también las mujeres embarazadas tienen dificultades para adquirir medicamentos como vitaminas y otros que son necesarios para poder llegar a un final feliz del embarazo y el advenimiento de un niño sano. Sí, realmente muy doloroso. A pesar de estos perjuicios, doctora, ¿cuáles son los principales indicadores, digamos, que muestran hoy los programas asociados al desarrollo de la salud sexual y reproductiva en nuestra nación? Fíjese, el principal indicador siempre es la tasa de mortalidad infantil. Y a pesar de haber pasado Cuba, como casi todos los países del mundo, por una pandemia donde sin duda se afectaron las cifras de mortalidad infantil y la morbilidad incrementó, Cuba ya viene en retroceso con esas cifras que tuvimos en un momento determinado producto de la pandemia, y aún así están disminuyendo las cifras de mortalidad infantil en el país. O sea, estamos volviendo a mostrar índices muy destacados dentro de la comunidad internacional. No, aún así Cuba tiene índices muy destacados dentro de la comunidad internacional. Y vamos ya avanzando a lograr las cifras que obtuvimos en un momento determinado cuando no había cursado la pandemia. Pero fíjese que después de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, el bloqueo ha sido mucho más cruel y ha sido mucho más asfixiante para el Ministerio de Salud Pública. Ha sido prácticamente imposible adquirir medicamentos vitales, y sobre todo hay equipos que están en los servicios de neonatología que ya están obsoletos por el tiempo en que se compraron y requieren de actualización en piezas y mantenimiento, y Cuba no puede acceder a esas piezas, y eso es muy cruel para el desarrollo. Es muy difícil y muy asfixiante poder trabajar con tanta intención con los profesionales de la salud en pos de una salud sexual y reproductiva saludable y responsable, y finalmente toparnos con que un equipo no se puede actualizar y no se puede
reemplazar por otro con una tecnología más avanzada. Me quedo con 3 de los calificativos que usted nos dijo, con que es criminal y asfixiante lo que genera dentro de toda esta situación para la salud sexual y reproductiva. Doctora, gracias por estas consideraciones que nos ha traído hoy en esta emisión especial de Cubavisión Internacional. Y en breve nosotros vamos a abordar también los daños ocasionados por el bloqueo en el sector del deporte. Muy agradecido por su presencia. Gracias a usted. ¿Cómo ayuda a Cuba, el deporte de Cuba? Porque el deporte también coge el bloqueo. Hay gente de la asociación que dice, Manuel, ¿has visto lo que va a hacer? No se puede hacer eso. Sí, le vamos a hacer. 11 deportes en Francia. 11. Es una victoria. Una victoria contra el bloqueo. Porque ahora también vamos a hacer que la material puede ir en Cuba, material del deporte. Y también en otra cosa que trabajamos en Cuba, con la cultura, con la salud. Es eso, Cuba Cooperación, cómo hacer para ayudar a Cuba. La biomecánica, una disciplina que estudia y hace análisis físicos de los movimientos del cuerpo humano, es severamente dañada por el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba. Las siguientes declaraciones reflejan un testimonio vivo de lo perjudicial de esa política hostil. Hemos tenido que apelar a recursos nacionales, con centros de investigación a nivel nacional para poder crear eso. También cuando hemos contactado con productores internacionales nos han dicho que no pueden hacer esas relaciones con nosotros debido a que no tienen, que van a ser sancionados si nos venden algún producto. Y eso retarda la investigación, eso hace que los resultados deportivos no sean como uno quiere y tengamos que trabajar apelando a otros recursos, a veces por terceros países, a veces de forma directa con otros investigadores. La actividad física en la educación a niños en situación de discapacidad se ve también severamente afectada por el bloqueo unilateral de Estados Unidos. Hablar del bloqueo impuesto por los Estados Unidos de América a Cuba es declararla como genocidio. Creo que a la educación, a la atención de las personas en situación de discapacidad, que es en este caso mi especialidad, y a la práctica masiva del deporte, es una desmerecida y deshonrada actitud para que desde nuestras prácticas humanas, para el derecho a la vida y por supuesto a esta práctica, sean condenadas. Desde Cuba y con Cuba condenamos, y desde los organismos internacionales al que represento, condenamos este genocidio y por supuesto nos declaramos en contra de él y a favor de los derechos en Cuba. El sector de cultura en Cuba también muestra el impacto del férreo bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, evidenciado en todas las manifestaciones de este ministerio, dígase en la literatura, la música y las artes plásticas y escénicas. El sector de la cultura en Cuba sufre impactos del bloqueo impuesto a la isla por el gobierno de los Estados Unidos en todas las dependencias de este ministerio en el orden de los millones de dólares. Pero el principal obstáculo no es solo para el desarrollo, sino para la supervivencia de toda la nación. Es algo así como una escaramuza de la gran guerra económica, financiera, cultural que tiene el imperialismo norteamericano contra Cuba. O sea, hablar del bloqueo es hablar de la punta del iceberg, de esa guerra despiadada que hace más de 60 años libra las élites neoconservadoras norteamericanas con respecto a nosotros. En cuanto al aspecto literario, hay alrededor de 1.266 títulos sin producir, lo cual representa más de 4 millones de ejemplares y por tal motivo no se aprueba el nuevo Plan Editorial 2024 para los materiales en formato impreso, dígase papel. Si no hubiera bloqueo, hubiera más libros, hubiera alimento, hubiera medicina, hubiera empleo
hubiera ciudades más bonitas, hubiera ómnibus más cómodos, las casas estuvieran pintadas, porque todo eso lleva recursos y todos esos recursos que Cuba necesita son disminuidos cuando no bloqueados por los designios de la guerra económica norteamericana. Por tanto, nuestra felicidad también se ve afectada por esa política de saqueo, de exterminio, de bloqueo total sobre la vida cubana. Podemos afirmar también que la cultura ha sido blanco de la política subversiva del gobierno norteño, que incita al descontento, a la emigración y a una campaña mediática feroz contra los creadores cubanos que se encuentran aún en la isla y que le es imposible acceder al Spotify, la principal plataforma para consumir música, entre otras funciones. Por eso creemos que la cultura cubana sería una cultura floreciente. La economía cubana sería una economía floreciente, al menos en el Caribe, si no hubiera bloqueo. Fueron más felices si no hubiera bloqueo. No habría niños que mueren por falta de medicina si no hubiera bloqueo. Les decía, nuestra vida sería más posible si no hubiera bloqueo. Y la vida de la cultura, los escritores, los pintores, los músicos. Hay un músico que hace una gran obra, no puede cobrar sus derechos porque estamos bloqueados. Por eso creo que sin bloqueo la cultura de Cuba florecería y ocuparía un lugar mucho más prominente del que tiene hoy en el mundo. A su vez, las empresas Segren, Biz Music, las artes escénicas, artes plásticas, no pueden mostrar espectáculos, exponer sus obras, subastarlas en otros países del continente para compartir y dar a conocer el talento incomparable que tiene el sector de la cultura en Cuba. Vilma Vilena Hernández, Cubavisión Internacional. Toda mi canción, mi verso será tu voz y mi guitarra tu andar, que siga azul tu trinar como tus ojos de luz, de cielo y de paz. Yo tuve el honor de denunciar particularmente las consecuencias económicas del bloqueo y de las leyes ultraterritoriales que son inaceptables. Ustedes tienen que saber que hoy aquí en Francia, a pesar que es un país que tiene buenas relaciones con Cuba, pero hoy ningún banco francés acepta de cooperar con Cuba. Y siempre dicen, no, pero es porque es la consecuencia del bloqueo. Y eso no es aceptable. Y cuando nosotros tenemos un proyecto, imagínense ustedes las dificultades que para lograr ese proyecto. El próximo 2 de noviembre se cumplirán 25 años de la sentencia dictada por el Tribunal de La Habana, donde quedó acreditada la responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos por los daños humanos al pueblo de Cuba. Hoy nos acercamos al testimonio del doctor Carlos Manuel Díaz Tenreiro, magistrado del Tribunal Supremo Popular de Cuba, quien en 1999 presidió el tribunal que conoció y dictó sentencia de la demanda por daños humanos, radicado en el expediente número 88 de ese año. Tuve la especial oportunidad de en el año 99 participar como integrante de un tribunal que juzgó al gobierno de Estados Unidos de América por las agresiones humanas, o sea, los daños humanos causados al pueblo de Cuba por el gobierno de Estados Unidos. Ejemplos de esas agresiones estuvieron la enfermedad del dengue, introducida en este país, que ocasionó la muerte de más de 100 niños, la agresión de Playa Girón, los sucesos de la Cubre, los distintos atentados que se le hicieron en Cuba contra el comandante en jefe, y en general quedó
totalmente acreditado judicialmente la responsabilidad del gobierno norteamericano en esas agresiones que produjeron esos daños a las vidas humanas. La demanda se hizo en el año 1999 en el Tribunal de La Habana, un proceso ordinario que se presentó en mayo de ese año y su sentencia fue en noviembre. El 2 de noviembre fue que se dictó la sentencia. ¿Qué características tuvo ese proceso? Bueno, los demandantes, ¿quiénes fueron? Las organizaciones sociales y de masa, la representantes de los pioneros, de los CDR, de la Federación de Mujeres Cubanas, de las Centrales de Lavado de Cuba, establecieron una demanda contra el gobierno norteamericano. Eso constituyó una reafirmación y un compendio en un material que se firmó de todo ese tipo de agresiones que existieron contra el pueblo cubano. Era algo que no se había hecho hasta ese momento y se construyó. Los abogados que establecieron esa demanda, que representando las organizaciones sociales de masa, hicieron un trabajo muy profundo. Yo presidí el tribunal. Estaba integrado por 5 jueces, 2 jueces profesionales y 2 legos. Y duró la filmación, la práctica de prueba, duró 15 días. Y se logró constatar a través de esas vivencias personales de quienes fueron víctimas, fíjense, que se permitió constatar la verdad que siempre se ha sostenido en nuestro país de la constante agresión contra el pueblo de Cuba. La fiebre porcina fue otra de nuestras pruebas. Miles de animales tuvieron que ser sacrificados. A todas luces, esta era otra forma de agresión. Al año siguiente existió otra demanda, que bueno, en esa yo no participé, pero es una demanda que tiene mucha trascendencia porque coincide que en estos días se está discutiendo en la Asamblea General de Naciones Unidas el tema del bloqueo. Esa demanda fue por daños económicos. Y en esa demanda quedaron acreditados igual la responsabilidad del gobierno norteamericano por los daños económicos que causaba al pueblo de Cuba, producto de su política hostil, de hostigamiento, que ha impedido en realidad que el país tenga un mejor desarrollo en su economía. Y eso igualmente fueron condenados por el Tribunal de La Habana en otro proceso judicial. Lo cierto es que el gobierno americano no ha hecho caso a las sentencias que se han dictado contra ellos. Eso es una realidad. En el caso del daño económico, el daño económico persiste, porque el bloqueo existe y se mantiene. Y en estos momentos inclusive acrecentado por habernos incluido arbitrariamente en esa lista de países patrocinadores del terrorismo. Por encima de cualquier ideología, el daño humano y el daño económico está acreditado, por encima de cualquier ideología. Que ellos puedan estar en contra de la manera de pensar nuestra, nosotros podemos estar en contra de la manera de pensar de ellos, pero la constatación judicial de esos daños económicos y esos daños humanos quedó reflejado en esos 2 procesos, aceptados, porque no se recurrió. Esos procesos tienen esa sentencia como garantía de una posibilidad, de una obligación del gobierno norteamericano con el país, porque fueron condenados a pagar una suma dineraria importante y por tanto están obligados a hacerlo. En cualquier caso, lo menos que pudiesen hacer en el caso del bloqueo era acabarlo de quitar. Durante 2 jornadas, decenas de representantes de los Estados miembros de las Naciones Unidas subirán al podio del Salón Plenario de la Asamblea General, donde tantas voces han rechazado la aplicación de esa política de asfixia económica, comercial y financiera. La ONU volverá a ser tribuna contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Así cerramos esta emisión
y a las 10 de la mañana Cuba Visión Internacional se encadenará con la televisión cubana para presentar los debates que acontecerán en la sesión plenaria de la Asamblea General de Naciones Unidas.